Nacional. Lleva un PUSC con el reto de una sobrevivencia y de definir si quiere mantenerse en los feudos o quiere evolucionar a la democracia. El Partido Unidad Social Cristiana se prepara para su convención abierta el 13 de junio, donde además de escoger candidato presidencial, renovarán estructuras internas. El mismo hecho de haber rechazado el planteamiento que formuló el expresidente Rodríguez en la última asamblea del partido, me parece que hace evidente que el partido ha perdido fundamentalmente su vocación de poder político. Me parece que a ratos la gente de la Unidad no quiere ganar las elecciones. El intento para que el partido liderara una coalición de cara a las próximas elecciones nacionales fracasó. Ahora 3 candidatos pretenden convencer a los electores para representar al socialcristianismo. Conversamos con autoridades del partido y analistas externos sobre lo que pasa en el PUSC. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en otra edición de Estado Nacional. Gracias por dedicarnos un espacio en la mañana de los domingos a este programa que busca generar un poquito de análisis y revisión de los principales temas de interés y actualidad nacional. Nuestro programa está dedicando un espacio en las últimas semanas al análisis de los procesos internos que están llevando a cabo los diferentes partidos políticos en el país de cara a las próximas elecciones en febrero del 2022. A usted y a mí esto nos debe importar, porque al fin y al cabo el peso de la elección de quién será el próximo presidente de la República recae en el voto que nosotros ejerzamos. Por eso es muy importante informarse, saber qué está pasando en los partidos, quiénes están aspirando y qué proponen. Para eso es Estado Nacional. Y el día de hoy analizamos qué pasa en el Partido Unidad Social Cristiana, cómo avanzan sus procesos internos de cara a la convención abierta interna que van a realizar el 13 de junio. ¿Tiene posibilidades reales el PUSC en el 2022? Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Randall Quiroz, quien es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana. En su trayectoria política en el PUSC, don Randall ha ocupado los cargos de ministro de Obras Públicas y Transportes, viceministro de la Presidencia, viceministro de Gobernación y Policía, todo esto en gobiernos social cristianos, y ahora está usted, don Randall, en la silla de la presidencia del partido. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, doña Liliana, muy buenos días a Constantino Orcullo y a doña Anabelán. Sí, efectivamente, ostento hasta el 2022 la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana y la vicepresidencia para México y Centroamérica de la Organización Demócrata Cristiana de América, llamada ODCA. Perfecto, y en estos últimos días estuvieron ya cerrando la inscripción de los candidatos que aspiran, los precandidatos que aspiran a representar al partido en la elección. Así es, se hizo el cierre el pasado miércoles de la semana pasada y fueron 3 precandidatos, iban a haber 4, sin embargo don Roberto Zuñol al final por una cuestión de salud no pudo inscribirse. Bien, de eso vamos a conversar. También está con nosotros doña Anabel Lang. Ella es la presidenta del Tribunal Interno de Elecciones del Partido Rojiazul. Ella ha sido varias veces asambleísta general, fue directora de Dinadeco y además tiene una militancia política bajo la bandera Rojiazul durante muchos años. Desde muy chiquita he sido social cristiana y muy orgullosa de serlo. Sí, ha sido una experiencia de muchísimos años y un pasar por todas las épocas del partido, porque estuve también en la formación del partido. Entonces lo conoce bien y a fondo. Sí, señor. Y ahora está usted a cargo, junto con todo el tribunal, de la organización, la logística de este proceso interno. Sí, a mí me toca todo lo que es la organización y la logística del proceso, de todo lo que es y garantizar la transparencia del proceso también. ¿Asamblea que se va a llevar a cabo cuándo? El 13 de junio son la convención para elegir al candidato presidencial y las distritales para renovar nuestras estructuras a nivel distrital.
Perfecto, ahora vamos a ver un poquito cuál es el estado de todos esos procesos. Y también nos acompaña el día de hoy como analista externo el abogado, politólogo y doctor en sociología política, don Constantino Urkullu, quien en su trayectoria política se desempeñó como asesor legislativo, asesor presidencial y también fue diputado en el Congreso de la República en el periodo 94-98. También, es sin duda además un autor, escritor, investigador, catedrático universitario, y él desde hace tiempo dejó su militancia en el Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenido, don Constantino, vamos a contar con su agudo análisis el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Liliana, y aquí a la orden para lo que usted tenga a bien preguntarme. También de una larga militancia en el Partido Unidad Social Cristiana, pero hace varios años usted se salió del partido. ¿Por qué? Bueno, yo fui vicepresidente del partido durante varios años, fui su diputado, pero a partir de un cierto momento yo sentí que, sobre todo con la candidatura de Abel Pacheco, el partido se transformó. Ese gobierno fue un gobierno que iba detrás de una imagen populista muy fuerte, y Abel es un tipo muy simpático, tengo años de no verlo, pero ahí no había sustancia ideológica detrás de eso, la sustancia que habíamos producido con la Carta Social Cristiana Costa Rica en su momento, y la unión de dos grandes corrientes en el partido, que era por una parte los economistas con tendencia aperturista y por otra parte la gran tradición histórica del calderonismo y de la reforma social. Y yo creo que Abel fue un fenómeno meramente personalista, y ya yo ahí no sentí que había una ideología que respondiera a mi visión del mundo y de la política. Bueno, esas son las razones, sus razones para haberse separado del partido. Sin embargo, se ha mantenido durante todos estos años en todas esas funciones que hablábamos, académicas, como investigador y escritor, y también haciendo análisis en general de los procesos políticos en el país, y por eso lo hemos incorporado a la conversación del día de hoy. También vamos a contar a lo largo del programa con el criterio del abogado Rolando Laclé. Él es fundador del Bufete Consortium, pero en su trayectoria política ha acompañado en el pasado al Partido Unidad Social Cristiana desde su fundación. Él fue diputado, jefe de fracción, ministro de la Presidencia, entre otros. También desde hace años se retiró de la militancia política en general y la del partido, pero hoy vamos a contar también un poquito con su criterio. Muy buenos días a todos nuestros invitados y arrancamos a partir de ahora. ¿Qué pasa en el Partido Unidad Social Cristiana? Tal vez voy a comenzar con usted, doña Anabel, un poco cómo ha sido este proceso, cuándo se va a cerrar la inscripción de candidaturas, y ustedes también están en renovación de procesos internos. Nosotros estamos en renovación de procesos internos y con una efervescencia muy impresionante. Tenemos una participación gigantesca, lo que no teníamos hace muchísimos años. Gente de muchos partidos que han presentado cartas de renuncia porque tienen que pasar por mis manos esas cartas, por eso le digo con conocimiento de causa, para poder inscribirlos como candidatos a nuestras estructuras. Hay mucha gente que estuvo en el partido y que ahora está regresando, pero también mucha gente de otros partidos que están viniendo y queriendo participar con nosotros. Entonces, para participar, si tienen que firmar para correr como candidatos a cualquiera de estas papeletas, en esos procesos internos tienen que firmar una militancia o una adhesión al partido. No es una adhesión, es básicamente un respeto a los principios socialcristianos. Eso es básicamente lo que ellos firman. Lo que pasa es que si ellos pertenecían a la estructura de otros partidos, el Tribunal Supremo de Elecciones nos devuelve la candidatura porque pertenece a otro partido. Entonces, ellos tienen con anterioridad que presentar la renuncia para que nosotros podamos, ellos la tramitan ante el partido y ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero para poderlos inscribir ya yo tengo que tener en mis manos la renuncia recibida en el partido y en el Tribunal Supremo de Elecciones. Claro, don Constantino mencionaba ahora en su participación inicial que una de las razones por las que él se había retirado del partido es precisamente que sentía que ya no representaba al partido. Don Randall, en este nuevo proceso electoral, ¿qué representa? ¿Cuál es la bandera del Partido Unidad Social Cristiana? Bueno, yo creo que tenemos una generación, 20 años, desde que
estuvimos en el poder la última vez, efectivamente, en el gobierno del doctor Abel Pacheco, el cual además fue el último de los gobiernos que dejó superávit económico en este país. De igual forma, hay algunas cosas que después de 20 años se le pueden valorar a don Abel, entre ellos su transparencia y su forma de manejar las finanzas públicas. A partir de ahí, el partido tuvo que reinventarse. Esta es la quinta campaña en la cual nos vamos a presentar y yo siempre he dicho que la quinta es la vencida. ¿Fue una reinvención o un recuperarse de una crisis? Fue una reinvención. Evidentemente entramos en crisis, hubo una catarsis, mucha gente se fue del partido, como dice doña Ana Belán, otros montón están regresando y entramos una generación nueva, incluyendo actuales diputados, por ejemplo, en ese momento don Irwin Macís, hoy uno de los precandidatos que ostenta el récord de ser el alcalde más joven en aquella época, del 2002, con 19 años, ha venido haciendo carrera dentro de la función pública y hay términos peyorativos que a mí no me gustan y que la gente a veces critica, dice que la Asamblea Legislativa se está municipalizando. Pero si hay algo que mantuvo el Partido Unidad Social Cristiana vivo, fue efectivamente que siempre tuvimos representación en los gobiernos municipales. De ahí ahora tenemos nuevos líderes, de ahí están saliendo estas nuevas generaciones, las cuales nos están fortaleciendo y creo que estamos presentando una buena opción para poder gobernar en el 2022. Los precandidatos que hay en este momento en el Partido Unidad Social Cristiana, entonces, ¿para ustedes son un reflejo o representan esos liderazgos municipales? Bueno, hay dos específicamente, Pedro Muñoz, que estuvo de regidor en Liberia, Irwin Macís, que estuvo de alcalde en San Mateo, y doña Linet, que fue vicepresidenta en el último de los gobiernos, exdirectora del organismo de investigación judicial, con una gran imagen y una gran trayectoria en la función pública. Además estuvo también como asesora ahora en los últimos 3 años de doña Shirley Díaz, diputada, por lo cual también refleja esa renovación y esa función dentro de la administración. Bueno, como punto de partida, veamos un recuento de quiénes son los candidatos que ya inscribieron su candidatura, los 3 precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana llevará a cabo su convención el próximo 13 de junio y a pesar del planteamiento que impulsó el expresidente Miguel Ángel Rodríguez en un intento para que el PUSC liderara una alianza de partidos, lo cierto es que la idea no prosperó en la asamblea del partido. Ahora hay 3 candidatos. Irwin Macís, de 39 años y de profesión abogado, con especialidad en Derecho Empresarial. Es el más joven de los candidatos y su trayectoria política se compone de 8 años como alcalde en San Mateo y su actual ejercicio como diputado, donde llegó a ocupar la jefatura de fracción. Pedro Muñoz, de 52 años, es también abogado, empresario y político. Es el socio fundador del despacho legal Dentons Muñoz. Dentro de su trayectoria cuenta con haber sido presidente de la Cámara Liberiana de Turismo, haber sido regidor suplente de la Municipalidad de Liberia. Y además, él ocupó la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana en el periodo 2014 a 2018. Actualmente es diputado. La candidata sorpresa fue Linet Saborío, de 60 años, también abogada con especialidad en criminología y sociología. Es la primera mujer que llega a aspirar a la candidatura presidencial en el Partido Unidad Social Cristiana. Desarrolló una carrera profesional en el Poder Judicial durante 18 años, donde, entre otros cargos, fue directora general del OIJ, jefe de la Oficina de Asuntos Internos y secretaria general del Poder Judicial. Acompañó a Abel Pacheco en su fórmula presidencial y ocupó el cargo de vicepresidenta de la República del 2002 al 2006, cuando además ejerció por recargo los puestos de ministra de Planificación y ministra de la Presidencia. Estado Nacional consultó a los candidatos. ¿Por qué cree usted que es la mejor opción para el PUSC? En este momento en el que nos encontramos, refrescar la visión del Partido Unidad Social Cristiana, presentar y materializar una nueva generación, un nuevo Partido Unidad Social Cristiana es sumamente importante. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo para recorrer el país, para entender y conocer
cuáles son las necesidades de todos los costarricenses para poder unir la experiencia y la juventud que el partido requiere de cara a las próximas elecciones. Necesitamos sentarnos en la mesa, todos los sectores, y ponernos de acuerdo. En algunos casos se requieren acuerdos intrasectores y después lograr acuerdos entre sectores. Esa es la clave. He construido muy sólidas relaciones con esos sectores y por eso tengo el convencimiento de que también puedo hacerlo, llevarlo a la práctica. Lo que pongo realmente es mi hoja de vida al servicio de los ciudadanos. Además de esto, mi experiencia, mis años de servicio en la función pública, lo he hecho tanto en el Poder Judicial como en su momento en el Poder Ejecutivo también. Fui vicepresidenta de la República, pero como tal también tuve recargos de funciones. Por lo tanto, esa experiencia es la que coloco acá como una posibilidad para que cada quien tome su decisión, ¿verdad? Yo creo que esto no se trata de señalar si uno es mejor o no, sino qué es lo que ofrece. ¿En qué se diferencia usted del resto de candidatos? Quiero distanciarme completamente de posiciones tradicionales, de posiciones añejas y también de quienes creen o pretenden que por la inestabilidad el país pueda salir adelante. No, yo creo que es al revés, es siendo muy estable, muy ecuánime, muy coherente y por supuesto haciendo propuestas innovadoras para que el país pueda arrancar motores que hasta la fecha no tiene y generar fuentes de empleo a los costarricenses. Son, en primer lugar, don Erwin y doña Linet, grandes compañeros de partido, quiero dejar eso claro. Considero que no he tenido problema para poner el pecho a las balas, para decir las cosas como son y para tomar las acciones de manera firme y contundente. Esa es mi carta de presentación, del discurso a la acción. Mi historial en la Asamblea Legislativa lo respalda. Me tiene muy complacida el hecho de ser la primera precandidata en los casi 40 años de existencia del Partido Unidad Social Cristiana. Por lo demás, esperemos que cada uno formule sus posiciones. La mía lleva como prioridad, por supuesto, trabajar muy fuertemente en una institucionalidad al servicio de la ciudadanía, recuperar esas instituciones con la vinculación que corresponde y recordar, por supuesto, que las instituciones del Estado no solo están al servicio de los ciudadanos, sino que deben ser facilitadoras de todo proceso que lleve desarrollo. En caso de ser electo, ¿cuáles serían sus prioridades? Generar fuentes de empleo va a ser sumamente importante. No hay un cantón, no hay un pueblo que haya visitado que no nos estén solicitando una oportunidad de empleo. Proyectos como Hidrógeno Verde, proyecto más de 500,000 fuentes de empleo, al igual que lo está haciendo Chile, por ejemplo, va a arrancar motores impresionantes para este país y nos va a permitir generar nuevas fuentes para transporte y para transporte público también, para generar electricidad y más barata, por supuesto, también para fabricar vidrio, abonos, fertilizantes y una gama de productos que se establecen a partir del hidrógeno verde. No más impuestos, bajar los impuestos a la producción y al consumo, por ejemplo, el impuesto al diésel, es una barbaridad que en este país me molesta. Cobremos un 42% de impuesto al diésel, las altas cargas sociales hay que bajarlas para que devuelva la confianza y vuelva la inversión y haya más trabajo y al mismo tiempo se fortalezca a la Caja Costarricense de Seguro Social. Definitivamente la parte económica es fundamental. También me preocupa el tema de los niños que han estado ausentes en las clases. Quiero trabajar muy fuertemente en lo que respecta a la regionalización. Nosotros no podemos continuar desde San José queriendo llevar planes específicos o generales, cualquiera que sea, sin tomar en consideración cuáles son realmente las debilidades, las fortalezas de cada región e inclusive en muchas ocasiones de cada cantón del país. Estos son los tres candidatos del partido, precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Don Randall, estos podemos decir que es una muestra del abanico de soluciones o propuestas que tiene el Partido Unidad Social Cristiana de cara a la próxima elección. Así es, yo creo que lo han resumido de una forma bastante buena. Cada uno se ha presentado y aquí también vale la pena resaltar
esa unidad y ese respeto que se tienen los tres. A veces nos llama poderosamente la atención que cómo es posible que una elección que se da dentro de una misma candidatura o agrupación política, se vean esos defectos o esos improperios entre los precandidatos como sucedió en el Partido de Liberación Nacional. Creo que eso nosotros nunca lo hemos tenido. Es una base ideológica muy fuerte. Cualquiera de los tres está en total capacidad para poder administrar el próximo gobierno. Bien, es que esta elección de precandidatos en el Partido Unidad Social Cristiana se da después de que, como mencionábamos al principio de la nota, fracasara la intención que tenía o la propuesta que había hecho el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que sigue siendo una figura importante en el partido, que decía que debían abocarse a tratar de cristalizar una alianza con otros partidos políticos y que esa era quizás la posibilidad más fuerte de llegar a tener un buen papel en la próxima elección. La Asamblea no aceptó esa posición. Esto ha sido juzgado por algunos como un error. Esto fue lo que nos dijo don Rolando Laclé. El mismo hecho de haber rechazado el planteamiento que formuló el expresidente Rodríguez en la última Asamblea del partido, me parece que hace evidente que el partido ha perdido fundamentalmente su vocación de poder político. Me parece que a ratos la gente de la Unidad no quiere ganar las elecciones, sino que está fundamentalmente interesado en elegir diputados a la Asamblea Legislativa. Este es un partido que tiene una historia muy hermosa y un aporte al desarrollo del país muy importante. Los tres gobiernos socialcristianos de los últimos años, el de Rafael Ángel, el de Miguel Ángel, el de Yabel, fueron gobiernos que dejaron realizaciones muy importantes en la historia del país. Y me parece que el partido ha caído, lamentablemente. Yo respeto esa decisión porque cada uno tiene derecho a pensar como le parezca, pero no la comparto. Ha caído un poco en el espíritu de luchar fundamentalmente internamente por la participación en la Asamblea Legislativa, en la elección de diputados, y ha perdido un poco la vocación de poder para poder volver a hacer las importantes transformaciones que el partido logró en los años en que fue gobierno. Don Constantino, dice don Rolando Laclé que pareciera que la gente del Partido Unidad Social Cristiana, por la forma en que está organizando sus procesos, no quisiera ganar las elecciones. ¿A usted qué le parece esta observación? Bueno, mire, yo tengo una visión un poco diferente. A mí me parece que el partido, en cierto sentido, con la modificación del sistema de selección de los candidatos a diputados, perdió coherencia nacional. Y lo que ha sucedido, yo ni siquiera lo llamaría municipalización, sino es una provincialización de la visión política de la Unidad Social Cristiana. Yo oí ahora a los candidatos y había algo que me faltaba y yo decía, ¿qué es? Y es que no hay una visión nacional, es un impuesto aquí, un empleo allá, pero vivimos una época crítica en el mundo. ¿Y cuál es esa época crítica? Bueno, el papel del Estado. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cuál debe ser la relación de la sociedad civil con el Estado? ¿Qué entendemos dentro de una ideología social cristiana por justicia social, como lo comprendió muy claramente el doctor Calderón Guardia? ¿Qué entendemos por modernización económica, como lo entendió claramente don Miguel Ángel Rodríguez? Entonces, el centrarse únicamente en aspectos de campaña parciales, singulares, sin tener una visión aglutinante de lo que es la acción política, ese es el gran obstáculo, porque el poder político no es solo ganar elecciones, ni colocar diputados. El poder político es transformar la sociedad dentro del marco de la democracia y hacerla cada día mejor. Pero para eso hay que tener una visión macro que me parece que está faltando en el contexto de la Unidad Social Cristiana. ¿Por qué? Porque la visión se hizo provincial y entonces no hay una visión general de lo que debe ser la evolución del país en relación a la época histórica tan compleja que nos toca vivir: globalización, desglobalización, etcétera. Don Randall, ¿ha perdido el partido esa visión estratégica que menciona don Constantino? No, totalmente difiero de la opinión de don Constantino. Para mí es importantísimo en este momento de globalización más bien tener muy claro cuáles son los intereses
y a dónde tienen que ir focalizados esas ayudas de interés social en las regiones del país. El Partido Unidad Social Cristiana hasta el 2002 fue muy fuerte en las costas, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y efectivamente, por no saber llevar esas ayudas a esas regiones específicamente, fueron perdiendo y perdiendo, y ahí es donde se ha metido ahora, más que nada, la fortaleza de los partidos religiosos, precisamente llevando esas ayudas a las costas donde en una visión netamente centralista del Valle Central, de la gran área metropolitana, donde se da la mayor inversión, y ustedes lo pueden ver ahora en carreteras, todas están focalizadas en la gran área metropolitana, cosa que es correcto porque es donde más está aglutinada la gente, pero ¿dónde están esas inversiones en Limón? ¿Dónde están esas inversiones en Punta Arenas? ¿Dónde están esas inversiones en Guanacaste? Suyo, don Randall, eso para mí creo, don Constantino, perdón, ¿qué es interés general? No, con una visión en la cual el país como poder ejecutivo tiene que diseñar esa globalización, esa visión holística del país, pero no podemos seguir pensando en el siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Pero su consulta, don Constantino, es en el tema de esa visión, digamos, general. ¿Cómo se articula lo particular en lo general? Pero usted no puede solo estar pensando en lo particular y no ubicarse en el mundo en que vivimos, en qué es lo que está pasando con la globalización, cómo se está retrocediendo en algunos aspectos y se está profundizando en otros. Uno no puede seguir pensando con la mentalidad nada más de los intereses particulares regionales. Ese es el problema. En ese discurso de del señor Quirós es donde estriba la gran falla que tiene la unidad para integrarse y crear una unidad. Fíjese usted, por ejemplo, en estos momentos, doña Shirley Díaz va en una dirección, doña María Vita Monge va en otra dirección, don Rodolfo Pisa se fue en una dirección diferente y ahora va a irse en otro partido. Y don Jorge, el exdiputado de Pérez Celedón, el otro día en la Extra decía que don Rodolfo era un malagradecido. O sea, ahí hay una desintegración y una dispersión de fuerzas. ¿Sufren ustedes, don Randall, de esa dispersión de fuerzas, una desintegración? No, todo lo contrario. Don Rodolfo Pisa no hizo caso a lo que había recomendado en su momento el directorio político del Partido Unidad, que le dijo que por favor se mantuviera fuera de lo que iba a ser la segunda ronda electoral. Él lo hizo a nivel de título personal, trató de hacer un gobierno en el cual tal vez lo más grave de esto fue que se puso como el escudero del presidente. Ser ministro de la presidencia es básicamente ponerle pecho a las balas que le van al presidente. Si hubiera sido canciller de la República, si hubiera sido ministro de Obras Públicas y Transportes como don Rodolfo Méndez Mata, si hubiera sido ministro de Ciencia y Tecnología como Luis Adrián Salazar, creo que el asunto no hubiera sido tan grave. Grave era manejar algo que no teníamos identidad ideológica alguna con el Partido de Acción Ciudadana y ponerse como ministro de la presidencia. Ahí sí fracturó y yo ahí sí creo que lo que Jorge Eduardo Sánchez dijo en su oportunidad es eso, ese reflejo que sienten todas las bases. Pero eso es don Rodolfo en lo particular, el partido sigue unido. ¿Qué fuerza tiene don Miguel Ángel Rodríguez actualmente en el partido? Don Miguel Ángel es miembro del directorio político, ahí está, participa, da algunos consejos, está dentro de los chats. Don Miguel Ángel no se ha apartado del partido, a diferencia de Rafael Ángel Calderón, que hizo un partido aparte. Da algunos consejos, pero no le hacen mucho caso. Veamos la propuesta que él hizo, o la sugerencia que él hacía de que el Partido de Unidad Social Cristiana saliera a la búsqueda de algunos partidos afines para hacer una coalición de partidos. Sin embargo, esta idea se rechazó en el Congreso. Veamos qué nos dijo don Rolando Laclé. Él cree que esta hubiera sido una de las pocas formas de que el partido tuviera oportunidades. La coalición debe abarcar a toda la mayor cantidad de partidos políticos que pueda, vean, que tengan el mismo pensamiento, ¿verdad? Entre más movimientos participen de eso, más fuerza tendrán, más posibilidades de ganar. La política es de realidad, ¿verdad? Y esta es una realidad evidente, clara. Yo me imagino que nadie puede discutir, ¿verdad?, que entre más fuerzas políticas se unan para conformar un solo movimiento político, más alternativas de poder se tienen. Yo espero que todos participen. Creo que si hiciera una coalición sin la participación del PUS, pues no tendría, digamos, la fortaleza que aspiraba, me imagino, don Miguel Ángel cuando hizo este planteamiento, y
y que yo también comparto. En política, repito lo que dije hace un momento, no hay nada escrito, cualquier cosa puede pasar. Las últimas elecciones han sido, como todos sabemos, sorpresivas, ¿verdad? Candidatos que estaban en las últimas encuestas antes de las elecciones en el quinto o en el cuarto lugar llegaron a ganar las elecciones. De manera que yo no puedo hacer predicciones sobre los resultados electorales, pero sí estoy convencido, ¿verdad?, de que entre más fuerte sea y entre más participantes tenga la coalición, pues mayores alternativas tiene de ganar. Don Constantino, ¿fue un error de la Asamblea del partido no ir por la coalición o no era el momento para una coalición? Bueno, yo no diría que es un error porque eso sería situarme yo adentro del partido, pero déjeme verlo de esta manera. Yo creo que don Miguel Ángel tenía un punto de realismo político y era lo que dice Rolando, que incluir una gran cantidad de actores muy diversos, recuperar algunos que se habían ido. La Unidad Social Cristiana fue fundada por Rafael Ángel Calderón, y varios partidos en su momento, los 4 partidos que en estos momentos, el Partido Demócrata Cristiano, estaba el Partido Unión Popular de don Christian Tattenbach. Bueno, la idea de Miguel Ángel, a como yo la leí, porque nunca la hablé con él, era de aglutinar fuerzas muy diversas, incluía ahí también algunos de los grupos evangélicos. Inteligente idea desde el punto de vista de acumular fuerzas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que eran fuerzas, 2 temas, fuerzas muy heterogéneas. Aglutinar social cristianos de centro con liberales de extrema derecha, difícil. Claro. Muy difícil. Pero, por otra parte, la estructura del partido a mí me parece que reaccionó defendiendo su derecho a nombrar los diputados en los feudos provinciales. Y el volver a tener una estructura nacional tan centralizada no le convenía a los intereses de los miembros de esa estructura partidaria y por eso no le aceptaron eso a Miguel Ángel. Ahora, la idea en sí, en abstracto, a mí me parece que políticamente, desde el punto de vista de la efectividad, era una idea correcta. Claro. Yo creo que no lo hubiera podido lograr por lo heterogéneo de los actores que estaba pretendiendo involucrar, pero correcta desde el punto de vista de unir fuerzas. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vemos por qué la Asamblea del partido decidió que la coalición no era el camino y qué pasa con los próximos aspirantes a diputados en el partido. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus observaciones, críticas y sugerencias. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando qué pasa en el Partido Unidad Social Cristiana. Hablábamos antes de ir al corte comercial sobre la imposibilidad que hubo de una propuesta que surgió del expresidente Miguel Ángel Rodríguez de que el partido se dedicara a buscar una alianza. Don Randall, hacía don Constantino Urcullo una crítica a esta, digamos, oposición que tuvo por parte de la Asamblea del partido. ¿Por qué el partido dijo no? Bueno, básicamente concuerdo parcialmente con don Constantino en un comentario donde esa alianza era muy heterogénea, muy difícil de llevar, pero lo más grave de eso era que los tiempos electorales no nos hubieran alcanzado. Esa alianza se plantea para empezar a trabajarla en enero. Vea que nosotros vamos a tener la convención hasta el 13 de junio, de ahí vienen las asambleas distritales, cantonales, provinciales, donde se eligen los diputados, después la Asamblea Nacional ratificando todo lo actuado junto con los candidatos a presidente. Ahí tendríamos que irnos a una convención externa para elegir el candidato de esa coalición. Además, la gente veía que Restauración había dicho que no iba a una coalición, Nueva República había dicho que no iba a una coalición. O sea, eso era como la coalición del 2002 de don Walter Cotto, de puros partidos pequeños, y evidentemente no íbamos a aceptar ese tipo de situación. Claro. En esta situación van a esta convención, que es el 13 de junio, donde van a escoger, además de candidato a la presidencia, también empiezan ya a consolidarse los candidatos a diputados, futuros candidatos a diputados. Sin embargo, también ha habido críticas que dicen que el partido Unidad Social Cristiana perdió fuerza e injerencia política
representada en su fracción legislativa debido al cambio en la forma en cómo se eligen los diputados. Esto fue lo que nos planteó don Rolando Laclais. El problema es que con el sistema de elección que el Partido Unidad ha determinado para la escogencia de sus candidatos a diputados, no hay una uniformidad necesariamente de criterio entre ellos, ¿verdad? Se ha formado con una especie de cuotas de poder municipal. Cada provincia o cada cantón tiene su fuerza, cada uno de ellos escoge libremente su candidato a diputado. Entonces, cuando llegan a la Asamblea Legislativa, no hay ese concepto unitario que existía antes en las fracciones parlamentarias, por ejemplo, que a mí me tocó dirigir, ¿verdad? A donde todos, absolutamente todos, teníamos un mismo pensamiento, una misma manera de enfrentar los problemas y fundamentalmente una vinculación importantísima a las decisiones del comité ejecutivo, de la dirección del partido, del liderazgo que en ese momento tenía el movimiento, y había por supuesto una mayor unidad. Ahora con este sistema que cada quien lo elige, la provincia por la cual viene, no hay como una identidad de decisión, y entonces observamos lo que hemos observado en esta fracción parlamentaria actual de la unidad, donde las divisiones han sido evidentes y constantes. Por su parte, los impulsores del cambio dentro del Partido Unidad Social Cristiana insisten en que era necesario salir de una especie de dictadura que existía en el partido bajo el liderazgo de quien fuera su líder, el expresidente Rafael Ángel Calderón. Esto nos dijo Pablo Heriberto Abarca, quien es el jefe electo de la Fracción Social Cristiana a partir del próximo 1 de mayo. Nosotros siempre hemos creído que había que salir de una dictadura y transitar hacia una democracia. El proceso no se terminó, no se concluyó. Don Rafael Ángel Calderón. Así es. Y el tránsito hacia esa democracia quedó en feudos. Lamentablemente, cuando el líder que se había legitimado se va del partido para hacer gobierno sin haber ganado las elecciones, obviamente el proceso se complica más. Y entonces, a lo que nosotros siempre hemos aspirado es que el partido no tenga dueños, que tenga una fortaleza en las diferentes provincias y que tenga, pero que pueda ir haciendo una gira, una rotación de liderazgos legitimados. Y en ese entendido, pues eso es lo que está pendiente de la reforma aquella que iniciamos en el 2010. Eso es lo que nos decía el jefe de fracción electo del Partido Unidad Social Cristiana. Don Randall, está en el medio de un proceso sin terminar. El Partido Unidad Social Cristiana está sufriendo de esas consecuencias. Mire, yo sí creo que no existen feudos. Aquí el problema es que también debería de existir una carrera parlamentaria. Debería darse la oportunidad que el diputado que es bueno pueda seguir siendo diputado, como sucede en algunos otros países, Estados Unidos, Europa, etcétera. Aquí cada diputado, entonces, a los 4 años se devuelve nuevamente a su provincia, empieza a trabajar nuevamente porque quiere volver a la Asamblea Legislativa de una forma legítima. Nosotros sí creemos que la democratización era la vía y la hoja de ruta correcta. Aquí no se impone ninguna candidatura, se tiene que trabajar por ella. Y obviamente las más peleadas es la de San José, donde la provincial de San José son 100 delegados. O sea, para llegar a ser usted diputado de San José tiene que estar muy legitimado dentro de su comunidad, dentro de los cantones, dentro de los distritos y con una clara visión para poder llevar a buen puerto su decisión de postularse como diputado. Esto es lo que algunos ven que no se debe dar, que se debe de designar a dedo, y sí creemos que la democracia es imperfecta, pero es la más perfecta de los sistemas. Don Constantino, ¿cuál era el escenario, digamos, peor? ¿El de una dictadura, como la mencionaba Pablo Heriberto Abarca, o el de estos feudos municipalistas? Bueno, mire, yo no suscribo ninguna de las dos caracterizaciones. La primera porque no había dictadura, lo que había era una hegemonía derivada de una guerra civil, de una reforma profunda de la estructura del país en los años 40, de la persecución y el exilio que sufrieron muchos de nuestros partidarios, mi familia incluida, y ese liderazgo se prolongó en la figura de Rafael Ángel Calderón. Yo creo que Rafael Ángel no tuvo la suficiente
visión como para tener un poco más de apertura y admitir otros liderazgos, aunque véalo usted que en su momento tuvo la apertura para admitir al rodriguismo dentro de las fuerzas del partido en su momento. Entonces, era un proceso más complejo de centralización, aflojamiento, deterioro de la identidad política forjada en 1948. La municipalización tiene, yo no la llamaría municipalización, diría que hay un proceso de erosión de la centralización y de dispersión de los liderazgos en las provincias. Eso puede ser bueno en la medida en que pueden representarse mejor los intereses provinciales, pero puede ser malo cuando la visión única es que yo defiendo a mi provincia y se me olvida que hay una cosa que hay que determinar siempre en política, en cualquier estado, de cualquier lugar del mundo, el interés general. Y en eso consiste la acción política de un gran partido. Determinar qué consiste el interés general en determinado momento, integrar los intereses particulares dentro del interés general. Entonces, a mí me parece que este es un problema, y lo digo muy brevemente, Liliana, y podemos profundizar después. Este no es un problema solo de la Unidad Social Cristiana. Vea que Liberación ya está oscilando a la elección de los candidatos vía provincia, y es un problema general, que eso es para un programa, diría yo, general. Ya, más amplio. Lo que se cayó fue el sistema de partidos. No se cayó solo la unidad. Liberación Nacional, que empezaba las elecciones con 40% de adhesiones y terminábamos las elecciones Liberación y el Partido Social Cristiano con el 95% de los votos. La última elección, Liberación Nacional, termina en el 17% de los votos. La unidad terminó después de don Abel con un 6% o un 4%. Entonces, lo que se cayó aquí fue el sistema de partidos. Y entonces, si se cae el sistema, se caen los partidos individualmente considerados. Se cayó primero la unidad y ahora se está erosionando significativamente y se erosionó en el 2018 el Partido de Liberación Nacional. Son fenómenos que están enfrentando los partidos. Don Randall, entonces se abocan ahora a este proceso de distritales y demás, se van a empezar a escoger los candidatos a diputados. ¿Qué garantiza en el Partido de Unidad Social Cristiana que no vaya a pasar lo que pasó en este momento? ¿Realmente tuvieron ustedes una fracción totalmente dividida, verdad? Donde a veces uno no lee bien, incluso las agendas dentro del mismo partido son muy disímiles. Aquí, sin embargo, lo importante y que creo que en esta vez se va entendiendo es que hay una identidad de partido. Aquí los diputados no se eligen por nombres como en otras latitudes. Aquí usted va y vota por los diputados del Partido Unidad Social Cristiana. Hay gente que cuando llega a la Asamblea Legislativa se le olvida ese pequeño gran detalle y quiere hacer casa aparte o quiere tomar decisiones sin tomar en cuenta la dirección jurídica o más que jurídica, política. Pero se les olvidó a muchos de la Unidad Social Cristiana en este periodo. Algunos que sí han sido más evidentes unas que otras, pero yo sí creo que en esta vez se está tratando de que no vuelva a suceder. Aquí lo importante es tratar de rectificar algunos errores, pero el partido ha venido creciendo desde el 2006 hasta ahora en números de diputados y no me queda la menor duda que esta vez vamos no solamente a obtener el Poder Ejecutivo, sino vamos a crecer en número de diputados. En nuestra conversación con don Rolando Laquelle, insiste en que ese cambio en la forma en cómo se eligen los diputados en el Partido de Unidad Social Cristiana fue un error. Veamos qué nos dijo. Tengo la impresión de que ese fue un error. Haber decidido ese sistema, optar por ese sistema fue un error. Y desde la primera oportunidad que eso se planteó en el partido hace muchos años, yo me opuse radicalmente a eso, ¿verdad? Yo siempre dije que eso era un error, que tenía que haber una elección por parte de la Asamblea Nacional, que había que darle al candidato a la presidencia de la República el derecho de escoger algunos candidatos a nivel nacional y que ese sistema era el que se debía mantener, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando yo no participaba activamente, el partido escogió este sistema y no hay más remedio que respetarlo, ¿verdad? Yo lo veo, lo observo desde mi lejanía de la participación activa de la política y lo considero un grave error. ¿Qué opina usted, don Randall, de eso que dice don Rolando? Mire,
No estoy de acuerdo con don Rolando. Yo creo que esta nueva forma de poder hacer que la gente participe activamente es ampliar ese espectro, que realmente sientan que ellos pueden llegar a ser diputados, que pueden llegar a participar dentro de los procesos de renovación, no solamente desde la síndico, regidor, concejal, alcalde, sino también como diputado y posteriormente como candidato a la presidencia. Antes se tenía un círculo muy cerrado, eran casi los mismos que siempre estaban, unos eran diputados, después otros ministros, embajadores, diputados, ministros, etcétera, y eso no se vale. Lo que se vale y que es cierto es que si bien la democracia no es perfecta, sí es la más participativa para que la gente pueda acercarse y realmente participar en las decisiones del país. Manteniéndose este sistema, don Constantino, ¿podríamos garantizar que en las próximas elecciones veamos una fracción del Partido Unidad Social Cristiana menos fraccionada que lo que la tuvimos en este último periodo? No lo creo. Entonces, se va a con el mismo sistema, el mismo fenómeno. Yo creo, en el fondo, lo que pienso es que Rolando tiene razón en un punto. Rolando no está pidiendo que no haya nombramientos provinciales. Creo que habría que combinar los dos sistemas de alguna manera, de que haya un rol importante en las circunscripciones territoriales, pero que también lo que hemos propuesto muchos, y el que inició proponiendo esto, hay que reconocerlo con honestidad intelectual, fue don Miguel Ángel, de hacer un sistema como el alemán, con una lista nacional en la cual tendría injerencia las autoridades del partido y las listas territoriales donde se forman en esos 100 delegados, 250 delegados. Pero lo perverso del sistema actual, y lo digo entre comillas la palabra, es que lo que hace es que lo deja todo en los intereses provinciales y generales. Y la visión de conjunto, la visión del bosque desaparece del asunto, y la acción entonces es una acción dispersa. Y lo hemos visto en esta fracción. Mire, Pablo Heriberto hablando de feudos. Shirley se separó en muchos temas, doña Shirley Díaz se separó en muchos temas. María Vita Monge es candidata a la presidencia de la Asamblea Legislativa sin el apoyo de su fracción. Rodolfo Pisa se desvinculó del partido. ¿Por qué? Porque no hay un centro aglutinador de la acción política. Y ese es un fenómeno. Usted lo ve también en Liberación. Hay que ser claro. Y lo ven los evangélicos, se dividieron en dos. Y no lo atribuyo directamente todas esas divisiones a el sistema de elección de los diputados, pero son partidos, son fracciones fraccionadas, son fracciones subfraccionadas, y en unidad el elemento desencadenante es en gran parte el tema de ese sistema de elección de los candidatos a diputados. Vamos a explicarles a los costarricenses cómo es que se escogen los candidatos a diputados en el Partido Unidad Social Cristiana. Para eso está con nosotros doña Anabel Lang. Ella es la presidenta del Tribunal Interno de Elecciones del partido. Doña Anabel, ¿cómo está el proceso en este momento? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se organiza? Ok, nosotros escogemos nuestros diputados en la Asamblea Provincial. ¿Cómo se llega a una Asamblea Provincial? Nosotros tenemos las distritales abiertas a todo el país, con padrón abierto. El padrón es el padrón al 28 de febrero del Tribunal Supremo de Elecciones, y cualquier costarricense que quiera ir a votar por nuestro candidato presidencial o por nuestras papeletas distritales puede hacerlo perfectamente. ¿Cómo funciona? En esas distritales se eligen en cada distrito administrativo del país 5 representantes que van a la asamblea cantonal. ¿Cuántas personas tiene una asamblea cantonal? Dependiendo de cuántos distritos administrativos tenga el cantón. Si tengo un cantón con 3 distritos, tengo 15 personas en asamblea cantonal. Si tengo un cantón con 12 distritos, voy a tener 60 personas en la asamblea cantonal. La asamblea cantonal elige 5 delegados a la asamblea provincial. Entonces, igual, por ejemplo, Limón, que tiene 6 cantones nada más, va a tener 6 por 5, 30
delegados a la Asamblea Provincial. Y estos son los que van a elegir a nuestros diputados. Además, ellos eligen los 10 delegados que van a la Asamblea Nacional, que está constituida por 10 delegados de cada provincia, entonces son 70 delegados a la Asamblea Nacional. Hasta el momento, ¿cuántas papeletas se han inscrito en el proceso de distritales? Ok, a 4 días del cierre, nosotros tenemos en este momento 965 papeletas inscritas, de las cuales 902 son de distritales y 63 son de frentes. Nosotros manejamos 2 frentes principalmente, aunque si la gente quiere puede inscribir más frentes, pero básicamente mujeres y juventud. ¿Ustedes están considerando en esta organización del proceso, pero primero, cuánto le cuesta al Partido de Unidad Social Cristiana la organización de esta elección? Eso lo contesta don Randall, porque yo de platas, gracias a Dios, no tengo nada que ver. ¿Cuánto? Nosotros estamos calculando que se llega alrededor de 140 a 160 millones de colones. ¿Están planteando la posibilidad de que si suben los casos de COVID y hay restricciones a la movilidad, esto pudiera afectar la convención? Bueno, yo creo, nosotros estamos trabajando de lleno tanto con el Tribunal Supremo de Elecciones como con el Ministerio de Salud para diseñar nuestro protocolo. Ya mandamos el primer protocolo al ministerio, ellos nos advirtieron que lo devuelven varias veces con observaciones y que nosotros las corregimos. Ya estamos en ese proceso activamente y el Comité Ejecutivo tiene muy claro todas las medidas de prevención que tienen que haber en las mesas de votación. Por ejemplo, tienen que haber guantes para la manipulación, cada persona debe llevar su lapicero para votar y si no lo lleva, el lapicero debe ser esterilizado cada vez que una persona lo usa. Igualmente va a haber alcohol en gel. Los centros educativos que vamos a utilizar, todos son aprobados para COVID, digamos, entonces tienen sus lavatorios a la entrada donde la gente se va a lavar las manos, donde se va a tomar la temperatura. Todo eso está previsto. ¿Creen ustedes que haya posibilidad de que en un caso extremo, porque estamos viendo que los casos crecen muchísimo el contagio, se fuera a suspender? ¿Cuál sería la...? Bueno, yo creo, primero que gracias a Dios esto se dio a 2 meses de la convención y nosotros en 2 meses, por lo que ha venido sucediendo antes de ahora, en 2 meses esto va a bajar definitivamente. El costarricense, gracias a Dios, ha respondido muy bien en las medidas de protección y yo estoy convencida que esto de aquí a 2 meses va a estar mucho mejor. Claro. Y como dice don Randall, que ahora le doy la palabra, en ninguna parte del mundo se han suspendido las elecciones. ¿Ni esperarían ustedes que pase acá? No, yo esperaría que no. Eso sería minar precisamente uno de los sistemas republicanos, que es la participación dentro de los partidos políticos. Y este año, que se va a celebrar los 200 años de independencia costarricense, eso sería un golpe terrible para el sistema republicano. Así que yo esperaría que tiene que estar muy bien fundamentado en ciencia y técnica, porque ni en Europa, ni en Sudamérica, ni en Norteamérica, ni en Asia se han suspendido ninguna elección. Yo creo que vamos a manejar unas 250,000 personas en todo el país. Eso es lo que diariamente se maneja en transporte público en la gran área metropolitana. Así que no le veo ningún sentido de que vayan a suspender las convenciones. Bien, se nos acaba el tiempo. Vamos a ir cerrando con la reflexión final de nuestros participantes. Empiezo por usted, don Constantino. Sí, yo vuelvo a insistir sobre un tema que la crisis de la unidad no es solo la crisis de la unidad, sino es del sistema de partidos, un sistema de partidos que se estructuró hace 7 décadas y que durante esas 7 décadas han habido nuevas generaciones, la sociedad se ha urbanizado más, se ha educado más, han surgido más intereses económicos y esos intereses económicos el bipartidismo no los representó y los intereses sociales tampoco los representó y entonces entró en implosión el bipartidismo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es sucedido por un sistema multipartidista que no es sólido. Yo le llamo en mis escritos el multipartidismo centrífugo, porque hay países, y sobre todo en regímenes parlamentarios, por ejemplo, Dinamarca tiene 9 partidos, como nosotros tenemos, pero gobiernan porque se pueden hacer coaliciones en el marco del sistema
del sistema parlamentario. Claro. Nosotros tenemos que buscar de qué manera solidificamos nuestro sistema de partidos aceptando la realidad del multipartidismo, porque al bipartidismo no se va a volver y hay que fortalecer los partidos, y la mejor manera de fortalecer los partidos es tener identidades partidarias fuertes en torno a los temas cruciales: Claro. Estado, economía, relación Estado-sociedad civil. Muchas gracias, don Constantino. Doña Anabel, continúo con usted en un minuto. Usted va a oír la campanita cuando termine el minuto. Sus conclusiones. Bueno, yo estoy convencida de que el partido se ha venido renovando y que somos un partido completamente nuevo. Si usted ve los candidatos a diputados que tenemos poquísimos que vienen a repetir. La mayoría es gente joven, gente nueva, que cree que hay que volver en alguna medida a la experiencia. Me impresiona mucho que todo el mundo dice: yo voto por cualquiera, pero que tenga experiencia. Eso es lo que yo escucho en la calle todo el tiempo en este momento, porque la gente sí está muy interesada y se dieron cuenta que gobernar no es fácil, tristemente, y que entonces se necesita gente con experiencia para que puedan gobernar. Muchísimas gracias, doña Anabel. Continúo con usted. Don Randall, en un minuto sus conclusiones. Bueno, yo invito a todos los costarricenses a que se acerquen este domingo 13 de junio a la convención del Partido Unidad Social Cristiana, no solamente para que se elija a la mejor persona a la que ustedes creen que debe de representar la próxima presidencia a partir del 2022, sino también para que puedan elegir a sus líderes, que son esas personas que están participando en las papeletas distritales, los mismos que más adelante van a ser sus síndicos, sus regidores, sus alcaldes y sus futuros diputados. Creo que la mejor forma de fortalecer democracia es construir patria participando dentro de las actividades de los partidos políticos. Yo los invito este domingo 13 de junio para que se acerquen a votar a la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Cerramos, muchas gracias, don Randall. Cerramos con la reflexión final de don Rolando Laclé. Me parece que este país tiene una crisis muy seria desde el punto de vista económico y sanitario, y que ojalá los candidatos a la presidencia de la República en la próxima elección analicen y planteen sus alternativas de solución sobre los temas importantes. Ojalá no volvamos a repetir los temas de la campaña electoral pasada, que además en su gran mayoría ya están superados. Yo espero un planteamiento serio sobre la reactivación económica del país, un planteamiento serio sobre el enfrentamiento a las consecuencias gravísimas de esta pandemia, y espero que sea una campaña de altura en la cual se discutan temas importantes y trascendentales para el futuro de la República, como son estos dos temas, ¿verdad? Y aspiro a que no volvamos a caer en discusiones como las de la campaña pasada. Bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a usted por acompañarnos. La próxima semana conversamos qué pasa en el Partido Acción Ciudadana. Lo esperamos. Feliz domingo.